Hola amigos, esta semana les quiero compartir una de las creencias que tienen los testigos de Jehová. Si tú les preguntas a un testigo de Jehová, te dirán que ellos no discriminan, que ellos no hacen distinción de razas, que ellos jamás son discriminatorios, de hecho están en contra de eso. Quiero considerar algunas de las cuestiones de discriminación que se encuentran dentro de los testigos de Jehová, porque incluso los mismos testigos no se dan cuenta que lo hacen. Vamos a checar un poco de ejemplos de misoginia, de homofobia, de racismo y de intolerancia. Entonces, vámonos punto por punto. Y la definición de discriminación, según la CONAPRED, que es el Consejo Nacional Mexicano para Prevenir la Discriminación, es dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por cualquier característica física, su forma de vida, su origen racial, su religión, sus preferencias sexuales, su estado civil, etcétera, etcétera. Pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Y esto puede ocasionar el aislamiento, vivir violencia o la muerte. Entonces vamos a considerar punto por punto algunas de las cosas en que son muy características de los testigos de Jehová que cumplen con esta definición de discriminación. Bueno, en este artículo de la Atalaya de 1902, llamado El negro no es una bestia, sí, así como lo oyes, el negro no es una bestia, leemos que la raza blanca muestra cualidades de superioridad sobre cualquier otra. Tenemos que recordar que hay diferencias en la misma familia caucásica. El secreto de la gran inteligencia y aptitudes de la raza caucásica se debe, sin duda, a la mezcla de sangre entre sus varias ramas, y evidentemente esto fue forzado por circunstancias dirigidas divinamente. Y aquí se nos introduce la idea de que fue Noé quien maldijo a la descendencia de Canaán y que probablemente los negros vengan como descendientes de Canaán y Cam. Y bueno, ya después en 1914, en las presentaciones del fotodrama de la creación, que fue algo moderno hecho por Russell, se separaba a los blancos de los negros, y aquí tenemos una explicación que dio la Atalaya del por qué, porque recuerden que los blancos pues eran los que decían si algo era exitoso o no, y a los negros se les pasaba la galería para no ofender a los blancos. Pero bueno, lo que sugirieron fue entonces encontrar un lugar donde solo la gente de color, la gente negra, pudiera ver el fotodrama. La antecesora de la revista Despertad, que se llamaba La Edad de Oro de 1929, nos dice: ¿hay algo en la Biblia que revele los orígenes de los negros? Se cree popularmente que la maldición que Noé pronunció sobre Canaán fue el origen de la raza negra. Nos señala el futuro de la raza negra. Han sido y son una raza de servidumbre. No hay mejor sirviente en el mundo que un sirviente negro, y el gozo que obtiene al hacerlo es uno de los gozos más puros del mundo. Un poquito después, en 1934, en el anuario del 1934 se tradujo la Declaración de los Hechos, que fue una carta pública que se hizo específicamente a Hitler de parte del presidente de la sociedad de aquella época, Rutherford. Y él empieza la carta diciendo que han sido los judíos, comerciantes del Imperio Británico Americano, quienes han construido grandes negocios como medio para explotar y oprimir a la gente de las naciones. En vez de estar en contra de los principios promulgados por el gobierno alemán, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos principios y señalamos que Jehová Dios, a través de Jesucristo, traerá la completa realización de estos principios. Entonces, él inicia su carta explicando que los testigos de Jehová de esa época no eran una amenaza para el gobierno alemán, porque ellos también compartían su idea de que los judíos eran los que habían hecho los grandes negocios y que estaban explotando a la gente. Entonces, esto ya no lo encuentras en las nuevas atalayas ni en el libro Proclamadores. Nada más se menciona la Declaración de Hechos, pero no te dicen específicamente qué decía la Declaración de Hechos, porque pues es una carta antisemita totalmente. Y si crees que esto del racismo entre los testigos de Jehová es desde hace mucho tiempo, pues mira, esta atalaya de 1952, hace 60 años,
Nos dice, realmente nuestros hermanos de color han sido causa de regocijo, su raza es mansa y enseñable, y de ahí viene gran porcentaje del aumento teocrático. O sea, veían a la gente de color, a la gente de color negro, los veían como mansos y enseñables. Y bueno, aún adentrándonos ya en la década de los 70, en 1973 en la Atalaya se escribió esto, dice, ¿cuál es el punto de vista de Jehová sobre los matrimonios interraciales? Y nos comenta que para Jehová las personas no importa su color ni su raza, porque es malo discriminar. Ya para este entonces ya era malo discriminar. Pero fíjate lo que dice, el cristiano debe considerar si su matrimonio interracial va a crear un efecto adverso en la actitud de la gente de su comunidad hacia la obra de predicación. Entonces, si, por ejemplo, si tú vivías en uno de los pueblos en Estados Unidos o en Sudáfrica o lugares por el estilo que los matrimonios interraciales eran mal vistos, pues te recomendaban mejor no casarte con una persona de color porque no vayas a hacer tropezar a los demás. Entonces, todavía en 1973 tenían estas ideas absurdas sobre las razas. Y no dejando el hecho de que en las publicaciones de los testigos de Jehová se han hecho comentarios racistas y el pensamiento de los primeros testigos de Jehová era racista también, como lo era la de mucha gente de esa época, tienen el descaro en la Despertar de febrero de 1982 de decir que las iglesias de la cristiandad, ellas abogaban porque la gente de color eran una raza maldita por lo que había hecho Noé con Cam y con Canaán. Entonces, ellos se lavan las manos diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, de que nosotros no tratamos a la gente así. Las otras iglesias de la cristiandad, la católica, la luterana, son las que han tratado mal a la gente de color, han apoyado a Hitler, pero pues tú mismo has visto lo que han dicho la revista La Atalaya y Despertado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿no es esto hipocresía? Decir que las otras iglesias son las que hacen esto y ellos no. Y bueno, cabe hacer notar que así como las iglesias de todo el mundo occidental han progresado para no tener racismo o tratar de no tener racismo, así lo han hecho los testigos de Jehová y actualmente no se considera que son racistas. Pero en todas las iglesias pasó que durante esa época de la segregación de negros con blancos, pues ellos también apoyaron eso de la segregación y los testigos también. O sea, no se vale que critiquen a las otras iglesias diciendo es que ustedes hicieron eso cuando ellos también hicieron eso. Y bueno, quiero mostrarte algunos de los ejemplos, ya no de racismo, sino de cómo tratan a los mundanos, de la discriminación hacia la gente que no es testigo de Jehová. Quiero comentarte que las revistas que menciono son en inglés, las puedes buscar en español, pero hay algunas versiones en español que no vienen igual. Entonces, si las puedes leer en inglés, las puedes leer, pero también quiero hacerte esa mención por si las buscas. Vamos. Con respecto a las personas que no son testigos de Jehová, la Atalaya de febrero del 2013 nos dice que aunque inevitablemente vas a tener contacto con personas que no son testigos, como compañeros de estudio, de trabajo, pero no se debe de hacer vida social con ellos, ni tener una amistad estrecha con ellos, porque la Biblia es clara, dice no se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Tal como un poco de suciedad puede contaminar el agua limpia de un recipiente, la amistad con quienes no sirven fielmente a Jehová puede contaminar nuestra espiritualidad. O sea, todas las personas que no son testigos de Jehová son como el agua contaminada, la suciedad, y son malas compañías. Entonces dime si esto no es discriminar a toda la gente que no es testigo de Jehová. Y como dice esta despertada del 96, debido a que la gente del mundo existe como esclava de la corrupción, su compañía no puede traerte verdadera felicidad. O sea, son esclavos de lo malo, son inicuos, no los conoces ni siquiera. O sea, puede ser que a tu vecino no lo conozcas, pero si no es testigo de Jehová es un esclavo de la corrupción. Y por consiguiente, como dice esta atalaya del 95,
la mayoría de las personas no tienen interés en Dios ni en sus propósitos. O sea, no importa que tus conocidos del trabajo sean cristianos, no importa que vayan a misa todos los domingos, no importa que les guste hacer caridad en nombre de Jesús, no. O sea, todas las personas que no son testigos de Jehová no tienen interés en Dios ni en sus propósitos. Y la mentalidad de un testigo de Jehová es precisamente esto, o sea, los testigos de Jehová son diferentes al resto del mundo. Le dicen a la gente del mundo precisamente mundanos y lo usan como un término peyorativo, es algo malo. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que utilicé una vez esta palabra de mundano y una de mis compañeras de escuela de secundaria, imagínate, pues tendría como unos 11 o 12 años, me dijo, oye, ¿cómo es que dices mundano a la gente? Eso no está bien, no debes de decirle cosas a la gente. Y ahí, a esa edad, me cayó el 20, me cayó la idea de que es cierto lo que ella me dijo, de que no puedes estarle diciendo a la gente mundano porque ya de por sí eso es discriminar. En esta atalaya vemos que dice, debemos estar alerta en contra de la asociación estrecha con gente del mundo. Puede que sea un vecino, un amigo de la familia, un compañero de trabajo, un asociado de negocios. Dice, podemos pensar, bueno, él respeta a los testigos, lleva una vida limpia, o sea, no es pecador. Nosotros le predicamos, aún así no se deben de juntar con ellos porque esa compañía es del mundo. De por sí, aunque sea una buena persona, aunque se porte bien, aunque sea una persona moral, tú no puedes juntarte con él porque te va a pegar las mañas. Esa mentalidad es una mentalidad discriminatoria y es una mentalidad que te hace sentir superior al resto de la gente. Yo muchas veces le dije a familiares, no críen a sus hijos con esta mentalidad porque cuando te topas en el mundo real, en el mundo que no es testigo de Jehová, te vas a dar cuenta que hay gente que es muy buena gente, que hay gente que vale la pena conocer, que hay gente que es buena y que no son testigos de Jehová. Pero la doctrina oficial de los testigos de Jehová nos dice, si no es testigo de Jehová, es una mala compañía, es una mala persona, no adora a Dios, no trata de seguir lo que Dios dice. Entonces ya tienes la idea discriminatoria en tu mente. Y estas ideas discriminatorias que se enseñan en los testigos de Jehová va también para las mujeres, ideas misóginas. Vamos a ver unos ejemplos. Mira, en la Edad de Oro, que es la revista Despertar, pero del año 1930, nos dice que no se sabía exactamente si en la resurrección todos vamos a resucitar con los cuerpos que teníamos, o si las mujeres van a ser transformadas en hombres para restaurar como Dios quiso al principio, que todos fuéramos hombres. O sea, ya de ahí empieza la idea de que el ser mujer es algo que no era planeado por parte de Dios. Y una de las cosas que enseñan los testigos es que las mujeres tienen que ser sumisas a su esposo, a no llevarle la contraria, a no discutir con él. Por ejemplo, esta mujer que en la Atalaya del 2008 dice, antes de estudiar la Biblia no pensaba que mi marido debía ser el cabeza de la familia, me gustaba tomar decisiones por mí misma, pero gradualmente encontré que aplicar los principios bíblicos contribuyen a la paz y felicidad de nuestra familia. Lentamente se fue haciendo más fácil ser sumisa y mi esposo ha notado los cambios en mí. Pues claro que sí, imagínate que tu esposa, si tenía sus propias opiniones, ahora resulta que todo lo que tú digas es como debe de ser, pues claro que los esposos están a gustos con eso, ¿no? Bueno, muchos esposos. Y llega al grado incluso de que las mujeres no se deben de separar de su compañero de matrimonio, ni siquiera, por ejemplo, por violencia física. Tiene que ser por violencia física extrema, por amenaza de muerte o por peligro de perder su espiritualidad. Pero aún así, como dice esta atalaya, el cristiano maduro debe considerar la separación de su compañero como último recurso. O sea, sabemos que también pasa que hay hombres que son golpeados por sus mujeres, pero estas normas de los testigos son principalmente para las mujeres. Aunque hayan tenido violencia física en casa,
tienen que aguantarse y pensar que probablemente su esposo pueda cambiar si ya son diferentes. Mira, vamos a escuchar lo que sigue. Esta es la historia de Selma, que salió en la Atalaya de febrero del 2012. Tengo que decirte que la Atalaya en español y la Atalaya en inglés vienen diferentes. Y ahorita te digo en que son diferentes. Pero total, que esta mujer estaba estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Y ese día no quería tener su estudio bíblico normal porque su esposo el día anterior la había golpeado al discutir con ella, porque ella trató de demostrar un punto de vista de ella. Y pues ella se sentía mal, se sentía triste y con autocompasión. En la versión de la Atalaya en español dice que se habían disgustado. No dice que la había golpeado, pero en inglés dice que la había golpeado. Entonces llegó la hermana, la testigo de Jehová que le estaba haciendo el estudio, y le explicó, mira, vamos a leer primero a los Corintios. Entonces ella le dijo, bueno, es que mi esposo nunca hace estas cosas de amor hacia mí. Y la hermana, la testigo, le dijo, bueno, pero ¿cuántas cosas de amor le haces tú a tu esposo? Entonces ella dijo, bueno, pues ninguna, porque es muy difícil vivir con él. O sea, pues estaba viviendo con alguien que la golpea, es alguien violento. Y la hermana le dijo, Selma, ¿quién está tratando de ser cristiana aquí? ¿Tú o Steve? Entonces, dándome cuenta que yo necesitaba cambiar mi forma de pensar, oré a Jehová para ser más amorosa con Steve. Y lentamente las cosas empezaron a cambiar. Y muy lentamente, porque después de 17 años de golpizas, Steve aceptó la verdad. O sea, dime tú cómo representan a la mujer en las atalayas. Y esto es del 2012, esto ni siquiera es de hace 50 años. O sea, la mujer tiene que ser sumisa, tiene que aguantarse fregadazos. Y a esta mujer le dijeron, bueno, es que tú tienes que cambiar, tienes que ser más amorosa con tu esposo violento. Entonces, si te fijas, las mujeres testigos tienen que aguantar estas cosas. Muchísimas mujeres han sido víctimas de abuso, han sido víctimas de violencia familiar. Y con tal de que a lo mejor mi esposo puede cambiar con el tiempo y hacerse testigo de Jehová, tienen que aguantar estas vejaciones. Para agregarle un poquito a esta mentalidad, por muchas décadas los testigos de Jehová pensaron que durante la violación las mujeres debían gritar. Y si no gritaban, quería decir que estaban cometiendo fornicación, que estaban consintiendo que las violaran. Entonces no importa si te apuntaban con una pistola y te decían cállate, o sea, tenías que gritar aunque te mataran, porque esa era la norma. Y si una mujer no había gritado, se le hacía comité judicial y se le expulsaba de la congregación. Entonces aquí tenemos esa revista Despertar, donde uno de los policías está narrando lo que le dijo una testigo de Jehová que fue violada, y le dice que si ella no hubiera gritado durante su violación, hubiera arruinado su relación con Jehová y la congregación, que hubiera sido expulsada y que eso hubiera sido peor que si lo hubieran matado. Entonces este es uno de los ejemplos que te digo, que tenías que gritar y si no te hacían comité judicial. Aparte del trauma de haber sido violada, tenías que ir con los pastores, con los ancianos, a que te hicieran un comité judicial para ver si fue violación o te gustó. Y la Despertar sigue diciendo, las mujeres deben compartir la culpa. O sea, las mujeres son en parte culpables, porque ellas son las que crían a los violadores. Entonces, si tú criaste un violador, pues tú tienes la culpa. Y también las mujeres que enseñan todo al vestir, que usan escote o demás, son más vulnerables a la violación, porque no puedes enseñar una mercancía y no esperar que te la compren. Entonces, esta mentalidad es la mentalidad de quienes escriben la Atalaya y Despertar, del cuerpo gobernante, de su equipo de trabajo. Esta mentalidad dañina, tóxica, estuvo por décadas dentro de los testigos de Jehová. Dime si esto no es misoginia. Incluso llegan a decir en esta Despertar del 84, trátelo con respeto. Recuerde que su violador es un ser humano. No hay duda que hubo circunstancias que precipitaron su conducta. Así es que, aunque la mujer no debe acobardarse, al mismo tiempo ya debe de tratarlo como un compañero humano. O sea, trátalo bien. Fíjate cómo es la retórica de las personas que escriben esto. O sea, los que hablan del cuerpo gobernante son enfermos mentales y no debes de hablarles y no debes de tratarlos como humanos, debes de tratarlos como muertos.
Pero un violador, pues acuérdate que es un humano y trátalo con respeto. Fíjate las prioridades. Y también por muchos años, muchas décadas, una mujer no se podía divorciar de su marido a menos que hubiera cometido fornicación con otra mujer. Si su marido cometía homosexualidad o bestialidad, o sea, tenía sexo con animales, ella no se podía divorciar porque, como dice la atalaya, pues la homosexualidad y la bestialidad son perversiones detestables, pero no rompen la unión matrimonial. Entonces una mujer tenía que aguantarse al lado de su marido, aunque fuera homosexual y aunque practicara la bestialidad. Una mujer testigo a lo más que puede aspirar dentro de la iglesia, de la religión, es a casarse, a tener hijos y a ser precursora, es decir, predicadora de tiempo completo, por ejemplo, a ser esposa de alguien, a ser esposa de un anciano, a ser esposa de un superintendente, a ser esposa de alguien. Es decir, las mujeres son tratadas como algo secundario, no pueden tener puestos de responsabilidad. Es independiente de tus creencias de la Biblia, es así son. Las mujeres están relegadas a un segundo término, no pueden tener autoridad. De hecho, si una mujer hace una oración y hay un hombre presente, aunque sea un niño, alguien pequeño tiene que cubrirse la cabeza. Y eso a mí se me hace sumamente raro, porque cuando yo era niño, mi mamá o mis hermanas o las mujeres que estaban ahí, que yo estaba ahí escuchando lo que estaban platicando, tenían que ponerse, si no tenían nada, se ponían el mantel. Well, now let's get back to our original thought, and that is the delight that women bring to the earth. You know, there's three reasons why you're here. You know what they are? That is women. Number one is to serve God. And of course that's why we're here too, to serve God. That's foremost. But now the second reason why you are here, women, is to feel the need of me. And the third reason why you're here is to give the man of your choosing. These are the three reasons why you live and why you exist. And women are well equipped for this role. You know, your desire from childhood is usually to marry and please your husband and to get a son. Just think back. Think back to the time when you were just a little girl, just beginning to walk you. What did you enjoy playing with the most? Wasn't it a doll baby? A doll baby. And as you begin to grow up, and you and your little brothers would play together, what did you want to play the most? I can still remember my sister saying, let's play house. Always. It could be raining, it could be good, anything. Let's play house. Now, we may have wanted to go play cowboys and Indians, but the girls invariably want to play house. Well, now why? It's because of your makeup. It's the way that God has designed you. It's the thought content that God has placed within your genes that function and make you tick. That's the difference between you and the male. So it's nothing out of harmony. It's good that you have such desires, even when you're young. You see, every woman has what it takes to please a man. Some fail to use what they have properly, causing much unhappiness and sorrow. But what about you? What about you, sisters? Do you please your husbands in every way you possibly can? Do you strive to satisfy his hunger for tenderness, love? Y no solamente se conforman con tratar mal a las mujeres, a las personas de color, también a los homosexuales. Mira, vamos a leer lo que dice esta Despertar del 89. Dice que la inmoralidad sexual se basa en la autogratificación y eso lleva a actos más degradantes. Cuando un acto se vuelve rutinario, su excitación mengua gradualmente, por lo que algunos homosexuales han llegado al sadomasoquismo y otras prácticas viles. Un comentarista bíblico nos dice que el efecto de tales pasiones contranaturales tiende a reducir nuestra mente, a hundir al hombre por debajo del nivel de lo bruto,
a destruir la sensibilidad. Otro erudito bíblico asocia la homosexualidad con crímenes que están más allá de la razón de la naturaleza. Fíjate lo que opinan de los homosexuales. Está bien que crean que la Biblia enseña que está mal ser homosexual. Ok, esa es una cosa. Pero mira cómo describen a las personas homosexuales. Como que te va a llevar, te va a hundir por debajo de lo bruto, a destruir tu sensibilidad y a hacer crímenes. O sea, eso no está apoyado por la ciencia. Eso es mentira. Y además, imagínate que tú creces, que tú eres un niño hijo de testigos, que tienes tendencias homosexuales desde chavito y que te topas con este tipo de literatura y dices, oye, yo soy más bajo de lo bruto y voy a cometer crímenes. O sea, eso es la discriminación. El pensar mal de alguien solamente por ser diferente. Y aquí tenemos otra nota en el 76 que dice que cuando empezó el movimiento gay, homosexual, que estaban saliendo del closet. Dice, aparentemente este tipo de erosión de los estándares morales podía causar una amenaza o un peligro para la gente santa de Dios, o sea, los testigos de Jehová. Así que las congregaciones fueron alertadas y los malhechores fueron desechados. Así también las prácticas no limpias, como la masturbación, que puede ser una piedra de tropiezo hacia la homosexualidad. O sea, por décadas también los testigos de Jehová pensaron que la homosexualidad venía por masturbarte. Entonces, si así fuera, pues yo creo que todos los hombres del mundo serían homosexuales. Pero ya de por sí te tienen como si fuera, como si tu persona, tu ser, tienes que estar callado y no enorgullecerte de quién eres. O sea, ese tipo de discriminación manejan. Vemos otro ejemplo de la retórica contra los homosexuales. Dice que en algunos casos de pornografía se presentan actos tan sucios y repugnantes como relaciones homosexuales, sexo en grupo, contacto con animales, pornografía infantil, violaciones. Estos son antinaturales, sucios, repugnantes y depravados. O sea, ponen la homosexualidad al grado de las violaciones y al grado de la pornografía infantil. Y de hecho, no sé si tú sabías, pero los testigos de Jehová pueden ver pornografía normal, o sea, de hombre-mujer, y con eso pues te van a llamar la atención si confiesas, pero si ves pornografía homosexual o si ves pornografía de otro tipo, entonces ya hay distintos tipos de pornografía para los testigos de Jehová. O sea, no es de que todo sea un pecado, porque al final de cuentas en la Biblia se menciona, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado como lo demás, como mentir, o sea, son pecados, pero no. Para los testigos, especialmente la homosexualidad, es algo como tener sexo con niños o contacto sexual con animales. Y la discriminación no solamente va hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia la gente de otras razas, también va contra los mismos testigos de Jehová que dejan de ser testigos de Jehová. Mira, vamos a leer esto porque yo creo que se tiene que leer para que veas el grado de maldad de quienes escriben estas cosas. Dice, cuando se expulsa de la congregación un familiar nuestro, tenemos que decidir si seremos leales a Jehová. Veamos lo que le pasó a una hermana llamada Ann. Un día ella recibió una llamada de su madre que estaba expulsada. La llamaba para preguntarle si podía visitarla. Le dijo que se sentía muy mal porque nadie de la familia le hablaba porque estaba expulsada. Ann se sintió muy triste y le prometió que le enviaría una carta. Oró y consideró la Biblia y con cariño, fíjate, Ann le explicó a su madre que había sido ella quien había dejado a su familia cuando pecó y no se arrepintió. Luego le dijo que si quería ser feliz otra vez, tenía que volver a Jehová. Es decir, que amorosamente le dijo, yo no quiero tener nada que ver contigo porque ya no eres testigo de Jehová. Entonces, si quieres volver a tener mi cariño, tienes que regresar a ser testigo de Jehová. Dime si eso no es discriminación contra tu propia familia. Puedes decir, ¿sabes qué? Me quiero salir de los testigos de Jehová y quiero hacerme bautista, me quiero hacer metodista, o sea, hacerme de otra religión. Bueno, esto es lo que te vas a topar en tu casa, en tu familia, con tus familiares testigos de Jehová, si decides hacerte de otra religión. Te van a discriminar por cambiar de religión. Y cuando los testigos de Jehová tocan a tu puerta y están tratando de convencerte de hacerte testigo de Jehová,
te dicen esto: nadie debe ser forzado a adorar de una forma que considere inaceptable o ser forzado a escoger entre sus creencias y su familia. Entonces dicen, mira, si te vienes con nosotros vas a tener oposición de tus familiares católicos, por ejemplo, pero tú diles que nadie debe de estar forzado, o sea, no tienes por qué perder a tu familia para hacerte testigo. Pero una vez que eres testigo de Jehová, fíjate lo que te dicen: lo que el miembro de su familia necesita ver su resolución de poner a Jehová sobre todo lo demás, incluyendo el lazo familiar. No busque excusas para asociarse con un miembro de la familia expulsado, por ejemplo, por email. O sea, ya que estás adentro, tú no tienes derecho a cambiarte de religión porque vas a perder a tu familia. Pero los católicos que quieren hacerse testigos, sí. O sea, es una doble retórica para que veas el grado de... Ay, pues es mentira de cómo manejan las cosas, porque te hacen ver como que no vas a tener problemas si te haces testigo de Jehová, y los problemas que vayas a tener son injustos, pero pues tienes que hacerte testigo de Jehová. En cambio, si te quieres salir de los testigos de Jehová, no puedes, porque tienen la indicación de ni siquiera mandarte un correo, ni un mensajito, ni nada. Inclusive si ya te moriste y estuviste expulsado, o sea, aún muerto, no te lo perdonan de que te hayas salido. Aquí en la Atalaya del 77 se nos dice que a una persona expulsada no se le debe de dar servicio de funeral, porque la congregación va a manchar su nombre al estar relacionado con un expulsado. O sea, ni siquiera la muerte te exime de que te discriminen. Y aquí una de las notas contra los apóstatas. Acuérdate que los apóstatas son los que hablan o no creen en lo que dice el cuerpo gobernante, los testigos de Jehová que cambian de parecer. Y dice que los apóstatas son como criminales que traen cosas al país secretamente, y la Biblia dice que los apóstatas son enfermos mentales. O sea, bueno, primero, la Biblia no dice eso. Y segundo, tratan peor a los apóstatas que a los violadores. Y vamos a ver lo que nos dice en el broadcast de febrero del 2016, cómo ven ellos a las personas que hablan contra la manifestación del Espíritu Santo de Dios, es decir, contra la organización. Mira. Primero, pecar contra el Espíritu. Lo que tengo en mis manos representa veneno. Cuando los fariseos negaron deliberadamente la manifestación del Espíritu Santo, hablaron en contra de Jehová. Fue como si, con sus acciones, echaran veneno al pan. Ahora tiene veneno. Ya no se puede comer. Cuando Jehová determina que alguien ha pecado contra el Espíritu, ya no hay perdón. La relación con Dios queda arruinada para siempre. Él desecha a la persona como si fuera basura, igual que hizo con Judas, el hijo de destrucción. Bien. O sea, tú hablas en contra de la manifestación del Espíritu Santo y Jehová te descarta como basura. O sea, gráficamente te dicen, tú como persona eres una basura si estás en oposición del Espíritu Santo, que pues obviamente el Espíritu Santo, según ellos, hace que su organización esté vigente. Entonces, ahí, o sea, no solo llegan al grado de decir que eres enfermo mental, sino que eres basura. Esa es su forma de pensar. Y la discriminación va también sobre cómo te vistes, cómo es tu pelo, cómo es tu barba. Por muchísimos años también a las personas con barba no se les permite dar discursos públicos. Es una regla no escrita, pero se relaciona la barba con algo mundano. Entonces no puedes usar barba. Si tú dices, ¿sabes qué? Quiero usar barba o quiero usar cierto corte de pelo, lo puedes usar. Nomás que te van a discriminar. Te van a ver como una mala compañía y ya no se van a juntar contigo, ni te van a dar ninguna asignación, ni salir contigo a predicar. Y la discriminación también va para las personas obesas, para los gorditos. En este libro, que son el libro que usan los superintendentes viajantes de circuito, en el apartado de asambleas de circuito y días especiales de asamblea, se nos dice que es deber del superintendente de circuito asegurarse de que todos los que intervengan en la asamblea
no le resten mérito al programa, es decir, que sean dignos del programa. Por ejemplo, si un hermano está tan obeso que distraería si tuviera participación, hay que decidir con buen juicio si debe dársele o no a la asignación, aunque esté espiritualmente capacitado. Es decir, aunque una persona sea espiritual, sea maduro, sea un buen cristiano, si está obeso, si está gordo y puede distraer la atención de lo que va a decir, entonces no. Dime, ¿esto no es discriminación contra la gente obesa? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en ataques contra su honra, su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra esos ataques. Dime si en lo que hemos visto los testigos de Jehová respetan esto, respetan la vida privada de las personas, su familia, y respetan que no atacan la reputación de las personas. O sea, si desde el momento en que te dicen basura, desde que te dicen enfermo mental, desde que te consideran que si no gritaste es porque te gustó la violación, o sea, son ataques contra tu honra y reputación. Y nos sigue diciendo la Declaración de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión. Los testigos de Jehová promueven esto para hacerte testigo de Jehová, pero para salirte de su religión no te dejan salirte sin lastimar tu reputación, sin quitarte a tu familia testigo, sin hacer que tu familia te deje de hablar. Entonces no respetan la Declaración de los Derechos Humanos. Y nos sigue diciendo: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, de divulgar sus opiniones, etc. Los testigos son muy buenos en suprimir ideas personales. Si tú como testigo de Jehová tienes una idea espiritual diferente a lo que dice el cuerpo gobernante, te señalan, y si lo comentas a las demás personas, te expulsan y pierdes pues tu familia y tus amigos. Entonces no tienes libertad de opinión en cuanto a cuestiones espirituales. Y acuérdate que los testigos se meten en absolutamente todo el ámbito de tu familia, de tus actividades diarias. Entonces una expulsión, una excomunión es morirte para tu familia, morirte espiritualmente y que desaparezcas. Entonces los testigos no respetan los derechos humanos. En este resumen que te he compartido, ¿cómo ves? O sea, ¿los testigos de Jehová discriminan? Acuérdate que la discriminación es un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Es algo malo contra una persona por ser quien es, por su raza, por su edad, por su discapacidad, por lo que sea. Aquí te he mostrado algunos de los ejemplos, pero cuando estaba haciendo este video, no sabía ni por dónde empezar, porque te discriminan por muchas cosas. Por si no eres activo espiritualmente, te discriminan. Si tú ya eres un hombre mayor, debes de tener privilegios espirituales, y si no, te discriminan como mala compañía. Entonces, esto ha provocado que mucha gente esté aislada de su familia y en casos extremos se suicide o pierda la vida. Entonces, justo lo que nos dice aquí el reporte de qué es discriminación es algo común dentro de los testigos de Jehová. Y bueno, la próxima vez que un testigo de Jehová use como prueba de que son la religión verdadera el hecho de que no discriminan, no tratan mal a las personas, puedes recordarles un poco de historia sobre el racismo de los testigos, la homofobia, la misoginia, la intolerancia, y actualmente todavía se siguen considerando a los expulsados, a los inactivos, a las personas que son gorditas. O sea, todavía a esas personas todavía se les sigue discriminando o tratando mal, según los mismos artículos que te mostré. Y lo malo de esto es que los testigos no lo ven mal. O sea, pueden leer esto de los homosexuales y decir, bueno, pues sí, ellos se lo merecen. O pueden leer de la gente expulsada, bueno, pues es su culpa.
Pueden leer de que a alguien obeso no se le permite dar discursos. Bueno, pues es que es glotón. O sea, siempre hay excusas para discriminar. También pueden decir, es que la gente del mundo la estás discriminando. Bueno, pues es que no conocen a Jehová, es su culpa. Son ideas que te meten para justificar la discriminación. Y yo en lo personal creo que eso está mal. No sé qué opinas tú. Nos vemos la próxima semana.